Cuando mi papá empezó a comprar aquí en la ciudad, lo primero que llevó a comprar fue un terreno para que viviera ahí su familia, que empezó con mi mamá. Entonces empezaron a hacer lo que era la cisterna en esa parte de Santa María, que de hecho Santa María Ixtahuacán allá en Iztapalapa, que de hecho Santa María Ixtahuacán creo que todavía apenas hace de unos años para acá, de un par de años para acá se empezaron a regularizar porque todos ellos estaban amparados y eran eran rancherías. Entonces el terreno que adquirió mi papá empezaron a hacer la cisterna y encontraron a alguien ahí. ¡Órale! Entonces, sus trabajadores, porque mi papá era contratista, pues se sacaron de onda. Y así de, oye, ¿qué hacemos con esto? Y precisamente entre esas creencias de mi papá era de no lo moleste. Hágalo a un ladito, ahí déjenlo. Y nos seguimos por nuestro lado, ¿no? Y... Pero tu papá se le dijo a tu mamá y todo eso. Sí, y se construyó. Estaba el terreno, estaba una casa y la siguiente casa era del compadre de mi papá, de los últimos, el hermano que está antes de mí, y era de la costumbre de que todavía las escaleras de la casa iban por fuera. Ajá. Entonces, una vez de esas veces que fueron a visitar al compadre, la comadre de mi mamá le dijo, oye, ¿tiene a su suegro o a alguien en la casa? Y le dice, mamá, no tenemos a nadie. ¿Quién estuvo en la casa el otro día? No, pues no estuvo nadie. Entonces vio que, y eso nos lo contó mi mamá alguna vez en la casa, que su comadre se puso blanca y le dijo, no, dígame que había alguien en su casa. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque había alguien sentado, el famoso como indio con el sombrero y el jorongo. Sí. Sentado en las escaleras. Y me hacía con la mano que fuera. Uh-huh. Dice, pero me sacaba de onda porque el patio de ella donde tendía daba precisamente la vista a la parte de la casa de mis papás. Le dice, pero no es la primera vez que lo veo, pero es la primera vez que me dice ven. Entonces le dijo, mamá, no hay nadie ahí. Y le conté a mi papá y mi papá se quedó pensando que probablemente era esa persona que habían dejado ahí, porque aparte de que entre la revolución y que eran terrenos baldíos y que no eran zonas muy bonitas, ¿a cuánto cuate no enterraron en esos lugares? Sí. Eran fosas clandestinas. Uh-huh. Uh-huh. Órale, esta está súper pesada, ¿no? Porque está pues, en la casa. Sí, y no fue, creo que fue la primera de muchas que tiene ese lugar. Es que fíjate que es el punto, ¿no, Carlos? O sea, nosotros hablamos de se ve fantasmas en la casa o se ven cosas extrañas, pero en realidad la Ciudad de México, por ejemplo, donde yo vivo, o sea, dices, fue la primera casa que existió, pero en realidad todo eso eran milpas antes. Uh-huh. Uh-huh. Y yo conozco gente que me dice, es que yo conocí esta zona antes de que siquiera estuviera tu casa, y había milpas y encontraban a gente. Y la gente se perdía la noche y ya no regresaba. Dice, o sea, se fue de la milpa y ya nunca lo volvieron a encontrar. Uh-huh. Dice, entonces, pues la verdad tu casa, no, o sea, uno no sabe en realidad qué energías guarda, ¿no? Si en términos de existe lo que comentaban, ¿no? De la energía que se libera o la gente que se queda ahí. Y precisamente lo que decía Alejandra, ¿no? De pues, su papá dijo, déjenlo aquí. Y esa es una costumbre muy arraigada de la cultura mexicana, güey, es de ni le muevas. Ni lo molestes. Uh-huh. No sé si quieres contar otra historia o... No sé si de aquí... yo estoy bien. Todo échale. Yo le he hecho. Bueno, en ese mismo lugar, mi papá se accidentó. No falleció ahí. Falleció alrededor de un mes después en el hospital. De hecho, es una historia... porque sí se movió mucho, se lo llevó la Cruz Roja, el esposo de una prima ayudó a que tuviera una mejor disposición médica porque la verdad no se le estaba brindando lo que se le podía brindar. Al final falleció como al mes. Tiempo después, en esa misma situación crítica porque pues mi mamá enviuda de un hombre que no le enseñó ni a pagar el recibo de teléfono y tiene 6 hijos de 14 a 5 años. Sí, pues como se acostumbraba. Entonces, mi mamá no sabía hacer nada. Claro. Y conforme fuimos creciendo, pues cada quien fue como que tratando de agarrar un rol de la casa para poder ayudar a que todos saliéramos. Entre ese rol, yo siempre fui, como era la más chica, iba danzando de un lado a otro con todos mis hermanos. Ahí en ese terreno pasó a hacer varias cosas y lo tomamos después, mi hermana, la que es la más grande y uno de mis hermanos de los más chicos, decidieron poner un negocio de guaraches en la noche porque había un bar y una disco enfrente. Uh-huh. Dijeron, pues
de Una aquí, vez. ¿no? Y aparte no pagábamos renta, teníamos casa para quedarnos ahí porque estaba toda la construcción. Entonces íbamos en las noches, viernes, sábado, o viernes, sábado y domingo íbamos a vender allá. Uh-huh. Entonces, de esas veces que se hace tarde, tenían también a otro muchacho trabajando ahí, que era como de la edad de mi hermana. Mi hermana tendría unos 18, yo tendría unos 9 y mi hermano tendría unos 14, 15 años más o menos. Llegó un señor con un muchacho a comerse unos guaraches porque era lo que hacíamos. Uh-huh. Y de repente el señor se sacó de saber que venían de echarse sus chelas y de repente el señor como que se le hizo familiar el lugar porque empezamos a meter un poquito más porque ya se estaba haciendo de noche y nos preguntó, oigan, aquí no era así. Le dice, es que yo fui, mi mamá alguna vez lo rentó, de entre las muchas cosas que le hizo, como una, creo que hacían ollas express industriales o algo así. Uh-huh. Lo prestó como taller. Yo era el velador, el señor vivió en la casa. Ese yo era el velador de la casa. Órale. Yo era el velador del lugar. Ese, pero muchas veces me despertó escuchar las máquinas funcionando. Curiosamente, también mi papá guardaba toda su maquinaria industrial ahí. Uh-huh. Dice, pero me despertaba en la noche y no había absolutamente nadie. Y daba una vuelta y no se veía nada. Después de un tiempo veía yo a alguien parado. Mi mamá construyó unos baños cerca de donde se accidentó mi papá. De cuenta que había un jardín de forma triangular y en una de las puntas se salen estos baños para hombres y mujeres y más o menos en esa punta fue donde mi papá se accidentó. Uh-huh. Entonces yo empecé a ver a un hombre ahí parado. No me decía nada, solo estaba ahí parado. Entonces cuando les dice eso, mis dos hermanos se voltean a ver y pensaron en mi papá porque dijo exactamente el lugar donde se accidentó. 3, 4 noches me lo encontré ahí y yo bajaba y ya no había nadie. Entonces de las veces que hizo su recorrido dice que escuchó rasguños en el baño de abajo. El baño de abajo conectaba al patio y conectaba a la cocina. Uh-huh. Entonces abrió el baño y no había nada. Al otro día que lo ve, la puerta por dentro tenía rasguños de un perro. Resulta que cuando vivieron ahí, y yo no lo supe hasta ese día, mi papá tuvo un Doberman que le atropellaron. ¡Órale! Y lo metió al baño porque no se lo podía llevar al veterinario. Y en lo que fue al doctor, el perro estuvo llorando y rascando la puerta para salirse y se murió dentro del baño. ¡Órale! Entonces, dice el señor que precisamente en esa esquina del jardín había una flor muy rara. Y le dijo a su esposa, creo que vamos a estar bien aquí. Entonces, que de la cosa más fea que le pasó al señor, porque yo creo que si a mí me ha tocado y no me ha pasado de esa manera, yo creo que al señor le tocó peor, de las veces que bajó a hacer su ronda también, se paró exactamente donde veía a la persona diciendo, bueno, qué chingüetes con esto. Y dice que sintió una mano fría que le tocaba el hombro. Y yo me subí a mi casa como si no hubiera un mañana. Uh-huh. Entonces, todos nos quedamos pensando, mi papá. Entonces fueron de las muchas cosas que pasaron ahí y que alguien más llegó a contarnos. Llegó a corroborar ese tipo de cosas. O sea, a nosotros siempre nos tocó muy tranquilos, escuchábamos un ruidito o algo, muy tranquilo. Pero que alguien diga, es que había un señor y señaló a mi hermana, más o menos de tu estatura. Dice, no lo veía yo bien, pero ya era un señor, pues algo grande. Mi papá falleció de 60 años. Uh-huh. Sí, entonces, sí, yo creo que le enseñaban foto y así, no, espérense, ¿no? Uh-huh. Sí, no, mejor ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, un trabajador fue a ver a mi mamá 2 meses después de que falleció mi papá. La fue a ver porque quería saludar a mi papá y mi mamá le dijo que había fallecido 2 meses antes. El trabajador se puso blanco, pero blanco, y le dijo, mamá, no esté jugando, señora. Le dijo, mamá, sí, falleció. No, señora, porque él me fue a ver a mi casa hace 1 mes. Uy. Y yo por eso vine, porque cuando me fue a ver y habló conmigo, de verdad se escuchaba muy mal y me preocupó. Yo no sé si estaba enfermo, yo no sé, era como estarse despidiendo. Me fue a dar las gracias por haber sido su trabajador, que siempre trabajé muy bien, que cuidara mucho a mi familia. Le dijo, la verdad, yo creí que
tenía una enfermedad y se estaba muriendo y por eso lo vine a ver. Y le dice, no, él falleció ya hace 2 meses o un poco más. Y ese tipo de historias son bien comunes, de la gente que fallece. O sea, ya llegó una historia también adimensional, ¿no? Que la pusimos creo que en el segundo episodio del segundo, donde hablan de lo mismo, ¿no? De oye, la persona que se está saludando, ¿no? O que está platicando con otra gente. Entonces, ese tipo de temas, a mí no me ha pasado con nadie que me haya dicho eso, pero sí he escuchado bastante. Y yo lo viví después. Órale. Yo lo viví después con un amigo de la primaria. A él y a mí nos castigaron una vez porque nos escondieron las mochilas en la escuela. Mi mamá tuvo que ir a hablar a la escuela. Dijeron, bueno, ya no se puede abrir el salón, hasta mañana le dan las mochilas. Pero mi amigo iba súper espantado. Y mi mamá se preocupó. Yo creo que porque mi papá era de los de la letra con sangre entra. Yo creo que vio algo ahí, no lo sé. Y le dijo a mamá que sí estaba bien. Y le dijo, es que mi papá se va a enojar y se va a poner muy mal. Total que pues, vivía en la misma colina que nosotros. Mi mamá fue a hablar con el señor para que no se enojara con él, no le fuera a hacer nada. Y ahí quedó la cosa. Íbamos en quinto, más o menos quinto, sexto año. Pasó a la secundaria y yo iba a cambiarme de escuela. Él ya no vivía en la misma colonia que yo. Y esa vez yo iba saliendo con mi mamá al mercado, pues el mercado está en la otra colonia. Entonces voy con mi mamá y me acuerdo mucho porque esa vez yo traía el cabello muy esponjado y cuando lo vi me dio mucha pena que me viera así, porque a mí me había gustado ese niño en la primaria, ¿no? Entonces me dio mucha pena que me viera con el cabello todo enmarañado y pasó y me saludó, venía con su hermano y con otro niño. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo, bien, ¿y tú? No, pues vine a jugar aquí un rato a las canchas porque ya no vivo aquí. Le dije, sí, me di cuenta, tu casa ya está muy mal. Me dijo, sí, ya no estoy aquí. Y platicamos como 5 minutos. Vi que mi mamá se estaba yendo y le dije, bueno, ya me voy porque mi mamá se está yendo. De hecho, mi mamá me esperó tantito. Y me dice, sí, no te preocupes, me dio mucho gusto verte. Oye, qué padre, todavía me acuerdo del favor que me hicieron tu mamá y tú con mi papá. Muchas gracias. Que no, pues que estés muy bien. Y a ver cuándo nos volvemos a ver. Sí. Cuando yo entro, eso fue en mis vacaciones de la secundaria para entrar, creo que entré a la siguiente semana, las 2 semanas, a la otra secundaria que estaba por ahí cerca, y me encontré con una amiga de la primaria otra vez, que fue de mis mejores amigas. Y platicando en ese reencuentro me dijo, oye, ¿supiste que Juan Carlos se murió? Y ¿Cuál Juan Carlos, no? Yo me sentí muy mal porque lo acababa de ver. Y le dije, no inventes, ¿qué le pasó? Si yo lo vi apenas y se me quedó viendo. Dijo, Juan Carlos, fulanito. Y yo, sí. Me dice, no, él se murió hace como 1 año o 2. Creo que era cuando iban a pasar a segundo o algo así. Estábamos ya en tercero. Se murió en un accidente automovilístico con su familia. Dijo, todos se murieron. Y yo, o sea, a mí sí se me puso digo, no es cierto. Sí, claro. No, y aparte yo todavía no me lo creía. Le dije, no seas chismosa. Dije, me está jugando una broma. Le dije, no es cierto. Si yo lo acabo de ver ahorita en las vacaciones, lo vi. No, te lo juro, de verdad que. Le dije, no es cierto. Y me dijo, ¿no me crees? Ve y pregúntale al otro Juan Carlos, porque eran los tocayos. Y también fue mi mejor amigo. De verdad, ve y pregúntale. Como a 3 personas que me encontré, yo no le preguntaba a nadie. Me decían, oye, ¿sabías que Juan Carlos se murió hace como 2 años? Puta, ahí fue cuando ya me puse blanca y así te juro que yo lo vi. Oye, pero tú lo viste solo a él, o sea, no lo viste con más gente. Venía con su hermano y otro niño. A mí no me dijeron que un amigo de su hermano llegó llorando a la escuela diciendo que se habían muerto en un accidente automovilístico, pero yo lo vi a él con su hermano. Órale. Y otro niño. Sí, esa sí fue de las que me dejó así de. Y después, de eso ya no lo volví a ver. Nunca más me lo volví a encontrar y la casa de él y la de al lado se vendieron hace como 1 año. Se fue a despedir, es lo que dicen, ¿no? Pues dicen. Tío, íbamos, nos encontramos así. Sí, yo hay gente que quiero mucho, pero espero que no se vengan a despedir. ¿No? No te preocupes, güey. Él nada más va a llegar a agarrarte en la pompi. Sí, imagino. Oye, a ver, abuelo, tú también tenías una historia de estas buenas, ¿no? No, pero pues es que, o sea, a mí las 2 veces que me han espantado, o sea, creo que ya en un podcast del Desocast, creo que fue un especial de terror en donde comenté lo de los fantasmas en la casa de Chompy, ¿no?